todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de futbolistas que entiendo que de cara al futuro, y sí, en el caso del Real Madrid femenino hay que hablar de presente, pero también de futuro, nos darían un salto descomunal. Futbolistas que de alguna manera, sobre todo yo pienso tal y como está actuando el club a nivel contractual, que puedan finalizar contrato o etapa profesional en clubes donde ya lo hayan ganado todo, o bien, quizás, busquen nuevas motivaciones. Y a mí se me ha ocurrido que pudiera ser, no digo que haya ningún tipo de interés ni nada por el estilo del Real Madrid femenino, esto lo quiero dejar 100% claro, pero a mí me gustaría pensar que en un futuro pudieran llegar futbolistas de la talla mundial de la delantera noruega Ada Hegerberg, que es actualmente, los últimos 2 años, una de las mejores futbolistas del mundo. Ha ganado grandes títulos individuales, los mejores títulos individuales y también grandes títulos colectivos, campeona y dominadora de la Champions con el Olympique de Lyon. Es verdad que viene de una lesión grave, donde de hecho hace poquito ha empezado otra vez a competir con el Olympique de Lyon, aunque lo está empezando a hacer ya muy bien, pero ha tenido una lesión que le ha dejado durante mucho tiempo en el dique seco. Aun con todo y con ello, tiene 26 años solamente y parece claro que va a volver por sus fueros. Una delantera con todo tipo de condiciones para generar peligro al rival. No vamos a presentar a nadie que haya visto un poco de fútbol femenino cómo juega esta futbolista, pero lo tiene absolutamente todo. Incisiva, rápida, técnicamente tremendamente dotada, muy buena, rematadora, jugadora que puede jugar en corto, en largo y que puede rematar pues de múltiples formas para generar goles. Una delantera total. Y que me gustaría pensar que el Real Madrid se puede fijar en este perfil de futbolista. Claro que sí. Y además termina contrato, parece ser. Así que me pregunto yo, quizás Ada Hegerberg haya terminado su periplo en el Olympique de Lyon y un club de la talla y de la enjundia del Real Madrid pues le pueda llamar la atención, siempre y cuando el Real Madrid femenino siga avanzando y dando pasos hacia adelante. Porque yo soy de los que dicen que hemos hecho buenos movimientos en tanto en cuanto hemos fichado buenas futbolistas nacionales. Pero este Real Madrid va a necesitar, en lo que es el medio y el largo plazo, pues jugadoras top. Jugadoras que te den ese salto diferencial a nivel técnico, táctico y físico. Y esta futbolista lo tiene todo. Gol, experiencia, calidad y juventud. Lo aúna absolutamente todo y es una de las mejores del mundo. El Barça, en su momento, pues tuvo que apostar por grandes futbolistas para poder competir tal y como lo hace ahora. Aparte de tener grandes jugadoras nacionales, pero también muy buenas futbolistas internacionales, que ha tenido y tiene. Por lo tanto, creo que el Real Madrid debería plasmar un poco esa idea de juego. Es decir, tener grandes futbolistas nacionales con proyección, todo ello sumado a grandes talentos europeos. Futbolistas de grandes ligas, como la Liga Francesa, la Premier, la Bundesliga, etc. Y desde luego, Ada Hegerberg, pues, tiene esos puntos que le hacen ser una futbolista realmente interesante para el futuro del Real Madrid. Así que yo quiero pensar y espero que el Real Madrid vaya a pensar en este tipo de futbolista y que vayamos a darle un impulso a la sección. Me gustaría que dejéis en el cajón de comentarios nombres de los cuales os gustaría que habláramos en Madridismo al Día. Que insisto, no tienen que ser o por qué ser jugadoras que hayan sonado como futuribles fichajes del Real Madrid. Yo no sé si el Real Madrid se ha fijado o se está fijando en Ada Hegerberg. No tengo ni la menor idea. Pero sí que creo que es un perfil de jugadora que hay que tener muy en cuenta porque hay que fijarse a nivel grandes ligas, jugadoras que terminan contrato, que tengan un gran caché, que tengan gran nivel y no sé si de primera línea, pero de segunda línea. Quiero decir, jugadoras que tengan pues experiencia internacional, que hayan jugado Champions, que te suban el listón físico, ese tipo de cosas. Y bueno, Ada Hegerberg yo creo que es el sueño de muchos de los que seguimos algo el fútbol femenino. Así que nada, chicos, dejad vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.